personas que están participando de esta PyConar. Mi nombre es Matías Varela, me dicen Matu. Mi charla se titula Introducción a Dask, porque voy a charlar un poco sobre esta librería, conceptos fundamentales, vamos a ver un poco cómo funciona y espero despertar en ustedes interés como para seguir profundizando en su uso. Ok, veamos entonces la agenda de la charla. Vamos a estar viendo qué es Dask, cómo se instala, dónde puedo encontrar la documentación y luego vamos a recorrer algunos de todos los conceptos fundamentales que tiene esta librería. Vamos a ver los arrays, los bags, los data frame y los Dask Delay. Comencemos entonces viendo qué es Dask. Dask es una biblioteca de Python que me permite de manera flexible realizar computación paralela o procesamientos de información en paralelo. Está compuesta por dos partes. Por un lado, algo que ellos llaman Dynamic Task Scheduling o programación dinámica de tareas, que consta de una orquestación de los procesos que queremos realizar, que estamos realizando por parte de la librería para optimizar el cálculo, reduciendo el uso de memoria y acortando los tiempos. Y por otro lado, la otra parte es una serie de collections de Big Data, como son arrays, data frames, listas, cuya API o cuya interfaz son muy conocidas por otras bibliotecas de Python que tienen que ver con lo que es el procesamiento de datos. Ya vamos a ver cada una de estas collections y cómo usarlas. De manera gráfica, lo que acabo de comentar podría reducirse en este gráfico. Tenemos una serie de tipos de datos o de collections o de submódulos de Dask. Y luego tenemos lo que hablábamos recién de orquestar o de dividir esto en partes que sí puedo paralelizar y cuáles no. Y luego distribuir estas tareas si tengo una sola máquina, en distintos procesos o hilos. Y si estoy de manera distribuida en un clúster, puedo distribuirlo en distintas instancias. Toda esta orquestación, distribución, comunicación entre distintos procesos se encarga Dask. Entonces, para nosotros es transparente, aunque después, si ustedes revisan la documentación, hay formas de manejar eso o de especificarlo. Veamos entonces cómo lo instalamos. El sitio oficial es dask.org. Es un sitio que tiene mucha documentación, hay videos, hay tutoriales, la verdad que está muy bien armado. Así que les recomiendo visitarlo. Y la instalación es muy sencilla, no he tenido problemas con la instalación de las veces que la he instalado, así que siempre sale bien. Podemos usar Conda si lo usamos, o pip, poetry, podemos instalar desde el fuente, pero bueno, acá pongo el ejemplo de usando pip. Podemos instalar con pip directamente todas, con todo lo que trae, o podemos instalar solo el core y después elegir cuáles de estos submódulos vamos a utilizar. Sigamos con el siguiente punto. Continuemos con los arrays de Dask. Los arrays de Dask son una generalización de los arrays de NumPy. La diferencia es que podemos trabajar con volúmenes de datos más grandes que el tamaño de la memoria con la que contamos. Entonces podríamos decir que me permite escalar mi código NumPy cuando el volumen de datos crece. Las API no son exactamente iguales, las de NumPy con las de Dask Array. Ya vamos a ver en los distintos módulos que Dask implementa un subset de las APIs, de las librerías que intenta imitar, pero es muy similar. Podemos acá ver un ejemplo de un código con NumPy y un código con Dask y son muy similares.
Antes de entrar en detalle sobre cómo funciona DasArray, vamos vamos a ver un poco de NumPy, cómo funciona y cómo es su interfaz. ¿Qué es NumPy? NumPy es una biblioteca de Python que provee la posibilidad de trabajar con arrays multidimensionales. Viene con ciertas rutinas muy bien programadas y optimizadas y me permite operar muy rápidamente sobre los arrays. Y además viene con una serie o una colección de funciones matemáticas de alto nivel que me permite calcular directamente sobre todo el array algunas funciones. Entonces veamos un poco cómo funciona NumPy. Lo importamos así. Esto de ponerle un alias se ve bastante en distintas librerías de Python que tienen que ver con ciencia. En este caso estoy creando un array multidimensional, una matriz de 20 por 20, los cuales los lleno con 1 y puedo realizar algunas operaciones. Acá estoy sumando cada uno de los valores, la verdad que lo hizo muy rápido. Voy a crear otra matriz de 500 por 500 de forma aleatoria los números. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular la historia. También puedo hacer una operación de transposición, digamos, transponer la matriz. Esto también debería hacerlo rápido. Y vamos a calcular, por ejemplo, el promedio. Lo hizo realmente rápido. Vamos a incrementar un poco el tamaño de los datos. En este caso estoy creando una matriz de 20.000 por 20.000 con valores aleatorios y voy a calcular el promedio. Ahí está, 22 segundos. Veamos el tamaño. Dijimos que tenía 20.000 por 20.000. Veamos ahora si creo una matriz de 10 millones por 10 millones. ¿Qué hace? Claramente no entra en la memoria y antes de intentarlo siquiera ya nos dice que no hay forma de... Necesitaríamos 728 terabytes. Entonces, en este momento, donde queremos crear arrays arrays multidimensionales más grandes que la memoria con la que cuento, es donde DAX nos puede ayudar. DasArray implementa un subset de la interfaz NDArray de NumPy usando una técnica de optimización del uso de la memoria conocida como Block Algorithm, el cual consta de dividir un array muy grande en arrays más pequeños y de esta manera poder procesar arrays que son más grandes que la memoria y también distribuyendo ese cómputo en distintos cores o los núcleos del CPU. Gráficamente se ve así, un DasArray es un array de NumPassArray. Veamos un poco de código y cómo funciona DasArray. Primero, comentarles que la herramienta que estoy utilizando para mostrar los slides es JupyterLab. La misma tiene una extensión para Dask que ahora les voy a mostrar. Podemos visualizar cómo funciona Dask internamente. Lo primero que necesitamos hacer es instanciar un client de Dask. Una vez que tenemos el client encendido, voy a añadir dos widgets. Este y este. Los voy a acomodar acá al costado. Y voy a apagar la cámara un segundo. Ahí está. Ok. Vamos a
probar DASARray con un array con una matriz de 10.000 por 10.000. Fíjense que no me muestra la matriz porque todavía no hizo nada. Esto es forma lazy, o sea, no lo va a hacer hasta que realmente le pidamos el resultado. Lo mismo ocurre cuando llamamos a una función, por ejemplo, la sumatoria de todos los ítems. También nos devuelve información sobre eso, pero no el resultado porque no se lo estamos pidiendo, y para pedírselo de forma explícita necesitamos llamar a compute. En este caso, cuando ejecute compute, va a crear el array y va a hacer la sumatoria. Lo vamos a ver, lo vamos a poder ver acá en la actividad en el costado. Bien, fue muy rápido, ¿sí? Menos de un segundo, calculó todo el resultado de la sumatoria. Comparémoslo entonces con los tiempos de ejecución cuando hicimos este mismo ejercicio con NumPy hace un ratito. Lo puse acá como para que recorremos. Al hacer el promedio de un NumPy array random de 20.000 por 20.000 nos llevó 6 segundos. Así que ahora voy a calcular con con DASARray cuánto le lleva. Bien, le llevó un poco más de la mitad del tiempo, pero bueno, realmente pudo paralizar un montón de tareas y por eso redujo los tiempos. Siempre, luego de utilizar el client, conviene cerrarlo, así no nos queda eso levantado. Continuemos con el siguiente punto. DASBack. DASBack implementa operaciones de tipo funcional como Mac, Filter, Goodbye a colecciones genéricas de Python. Usando iteradores de Python, puedo paralelizar estas operaciones y lograr consumir menos memoria y también hacerlo en menos tiempo. ¿Cuándo vamos a usar este submódulo? Bueno, cuando queramos operar o limpiar datos, o cuando tengamos la información que no está estructurada todavía o tiene una estructura pobre. Entonces en ese caso vamos a levantar ese texto o esos datos con back para mirarlos y hacerles algunas operaciones. Veamos, vamos a levantar el client como hicimos antes. Ahí está. Y vamos a crear un bug desde una secuencia, en este caso una lista, con esta sentencia que tenemos acá. Fíjense que me dice que cuando le doy a imprimir me dice que es un DASBack, pero no lo muestra porque es lazy y no lo he creado todavía. Cuando le demos a compute, ahí va a generar los datos y los va a mostrar. Con take podemos tomar un número arbitrario de estos ítems, por ejemplo. Veamos entonces cómo sería el caso cuando quiero leer archivos JSON. Dask viene con un módulo de dataset que permite crear dataset. O sea, yo los archivos del dataset no los tengo, los voy a crear y los voy a escribir en distintos archivos .json. Bien, como podemos ver, me creó 10 archivos, los cuales los voy a leer. No estoy viendo el string, déjenme añadirlo otra vez, porque es interesante. Ahora sí. Es interesante visualizar cómo va procesando tarea. Bueno, en este caso vamos a leer todos los .json que haya en ese directorio y lo vamos a cargar adentro del back. ¿Sí? No hizo nada, sabemos que es lazy. Ahora vamos a pedirle que sí lo compute y me diga el total de los ítems que tengo. ¿Sí? Fíjese, me dijo que tiene 10.000. Y acá realizó algunas tareas en paralelo que podemos visualizar en el gráfico.
Vamos a pedir 2. ¿Sí? Acá me trae 2 elementos de ese JSON. Está un poco difícil de leer. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicarle un map aplicándole una función del módulo JSON. Y también le vamos a pedir 2. Fíjense que en este caso me los devuelve de una forma en que los podemos leer más fácilmente. Vamos a manipular esta información como para poder filtrar y hacer varias cositas. En principio, primero quiero filtrar. En este caso le estoy diciendo quiero que me dejes las personas que tengan más de 25 años y me des 5. ¿Sí? Entonces en ese caso me da 5 que tienen más de 25 años. Acá podemos ver que realizó las funciones en el tiempo. Ahora, por ejemplo, voy a tomar solo el nombre, el primer nombre, y voy a tomar 10. ¿Sí? Entonces ahí me devuelve 10 primeros nombres de ese dataset. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo de group by. En este caso lo que vamos a hacer es definir un nuevo bug con solo los nombres, los primeros nombres, y luego los voy a agrupar por el largo de ese nombre. ¿Sí? Por ejemplo, esto le va a llevar un poquito más de tiempo. Ahí está. No le llevó nada tampoco, pero pudimos ver que hubo bastante actividad. Y por ejemplo vamos a ver algunos casos. En este caso, agrupa con 10 todos los nombres que tengan 10 de largo. ¿Sí? Otro group by, acá en este caso tiene 11 caracteres. Perdón. 2 caracteres. ¿Sí? Bien. Cerramos y seguimos con el siguiente punto. Das Data Frame. Aquellos que hayan usado Pandas sabrán que es un data frame. En este caso, Das también implementa una API similar a la de Pandas, como es el caso con NumPy. O sea, es una generalización del data frame de Pandas, donde, al igual que con NumPy, es un array de pandas. ¿Sí? Un array de data frame de pandas. Entonces se pone un subset de esa API que tiene pandas. No vamos a encontrar todas las funciones de pandas en Das Data Frame, pero sí las más importantes y nos va a permitir procesar estos data frame en paralelo, optimizando también el uso de memoria. Volvemos a... Bueno, se ve que este no lo levanta bien cuando lo cierro. Voy a volver a levantarlo. Ahí está. Se me perdió. Déjenme volver al lugar. Ahí estamos. Entonces, como decíamos, creamos el cliente y vamos a levantar un data frame, pero con DAS. Fíjense, acá lo importamos desde DAS como DD en vez de PD que se suele usar para pandas, pero tiene los mismos métodos. Le voy a decir que levante todos los JSON que están dentro de ese directorio como un data frame. Bien. Ahora le puedo pedir que me devuelva los primeros lugares. Fíjense, acá tenemos cómo está compuesto este data frame. Tiene algunas columnas que son anidadas, que son otro JSON. Y vamos a pedirle en este caso que me diga cómo es el shape, digamos, la forma que tiene ese data frame. Para eso sí necesito llamar a compute porque necesita recorrerlo todo. Sabemos que tienen 10.000 elementos y de 6 columnas. Entonces, después ya la sintaxis es muy parecida a la de pandas. Aquellos y aquellas que hayan usado pandas van a notar que la sintaxis es muy parecida, pero recuerden que es lazy. Entonces yo cuando le pido que por ejemplo me cree un nuevo data frame haciendo un filtro, hasta que no llame a compute no voy a obtener el resultado. Ahí me devuelve las personas
comerciantes que hay en el dataset. Como siempre, cerramos el client. Continuemos con el último punto. Dash delete. Nos va a pasar que algunas veces el problema que queremos resolver con Dash no encaja con array o data frame. Para eso, Dash nos provee una API que se llama Dash delete, que nos permite ejecutar funciones nuestras, codificadas por nosotros, de forma lazy, y eso le permite a Dash orquestarla para poder distribuirla en distintos cores y optimizar el uso de memoria. Veamos algunos ejemplos de cómo funciona. Instanciamos el client. Voy a añadir los widgets para ver cómo se va ejecutando. Pongo acá al costado. Ahí está. Y voy a ocultar la cámara para que ustedes puedan observar bien los gráficos. Bueno, supongamos tenemos tres funciones. Una función que incrementa en 1 un valor, una función que lo multiplica por 2 y una función que suma dos valores. Le he agregado un sleep para simular que demoran cierto tiempo en adquirir los datos o procesarlos. ¿Sí? Esto es para visualizar, por ejemplo, este algoritmo donde los recorremos una serie de datos y le aplicamos estas funciones, acumulándolas en una lista para luego sumar todos sus ítems, todos sus elementos. Voy a ejecutar esto. Esto va a ocurrir de forma síncrona, o sea, va a ir ejecutando ítem por ítem con todas esas funciones. Y como teníamos algunos tiempos de espera, a la función le lleva 9 segundos terminar. Ok, transformamos este código entonces para usar Dash delete. Vamos a importar delay desde Dask. Y luego lo que vamos a hacer es, en vez de llamar a la función que queremos llamar pasándole el parámetro, vamos a llamar a delete pasándole la función como parámetro. Y luego los parámetros de la función. De esta manera vamos a indicar qué funciones son lazy y Dash se va a encargar de orquestar cuándo llamarlas y cuáles se pueden paralelizar. Fíjense, a la hora de ejecutar esto no tarda nada porque en realidad lo único que hizo fue definir qué funciones son y no lo ejecutó realmente. Algo que tiene muy interesante Dash es que podemos visualizar cómo es la orquestación de estas funciones según sus dependencias con otras. Entonces, por ejemplo, podemos ver que entre inc y double no hay dependencias, entonces las podemos correr todas en paralelo. La función add necesita de los valores que devuelven las otras funciones, entonces recién van a poder ejecutarse en una luego de que terminen todas. Y la función sum necesita que esté todo ejecutado con todos los resultados para poder sumarla. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir cuando llamemos a compute. Vamos a ver eso ahora. Bien. Fíjense, acá fue haciendo algunas funciones en paralelo. Funciones de add. Y la suma. A delete lo podemos usar como un decorador, con la ventaja de que no tenemos que cambiar parte de nuestro código. Fíjense que lo que hacemos es usar el decorador a las funciones que queremos que sean lazy y luego la parte del algoritmo simplemente la llamamos y ya están definidas como lazy. ¿Sí? Voy a ejecutar esto. Ya lo tiene listo, pero no lo hizo realmente. Ahora sí. Vemos que volvió a hacerlo. Y nos da el resultado. Pueden encontrar más información sobre delete en la documentación oficial. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Esto es lo que tenía ganas de contarles.
Es una brevísima introducción a Dask, pero bueno, espero haber despertado curiosidad y que puedan investigar y ver cómo se utiliza en profundidad. Como pudieron ver, es una herramienta que nos puede ayudar a procesar grandes volúmenes de información o volúmenes que sobrepasan la capacidad de nuestra computadora. Entonces esta herramienta nos permite solventar un poco ese problema. Recomiendo nuevamente leer la documentación oficial en el sitio de Dask. Está bien estructurada y van a poder seguir bien. Hay tutoriales y videos. Y también recomiendo un curso que está en TalkPython, que es gratuito, que es de la empresa que está detrás del mantenimiento de esta librería. Voy a dejar en los comentarios también el link al repo donde voy a dejar este Jupyter para que ustedes también puedan recorrerlo y jugar un poco con la librería. Muchísimas gracias y espero que les sea útil. Chao, chao.